Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones. Ciudad del Vaticano. 2002. Parte primera. Líneas emergentes de la historia, del magisterio, de la teología. Capítulo tercero. Principios teológicos para la valoración y renovación de la piedad popular. La vida cultual, comunión con el Padre, por Cristo, en el Espíritu. 76. En la historia de la revelación, la salvación del hombre se presenta continuamente como un don de Dios, que brota de su misericordia, de una manera absolutamente libre y totalmente gratuita. Todo el conjunto de los acontecimientos y palabras mediante los cuales se manifiesta y se actualiza el plan de salvación, se configura como un diálogo continuo entre Dios y el hombre, diálogo en el que Dios tiene la iniciativa y que exige por parte del hombre una actitud de escucha en la fe, y una respuesta de obediencia a la fe. Rom 1,5, 16,26. En el diálogo salvífico tiene una importancia singular la alianza establecida en el Sinaí entre Dios y el pueblo elegido, Siefar. Ex 19 a 24, que convierte a este último en propiedad del Señor, en un reino de sacerdotes y una nación santa, ex 19,6. E Israel, aunque no fue siempre fiel a la alianza, encontró en ella inspiración y fuerza para acomodar su comportamiento al comportamiento del mismo Dios, Siefar. Lev 11,44 a 45, 19,2, y a lo que se contenía en su palabra. De manera particular el culto de Israel y su oración tienen como objeto especialmente la memoria de las mirabilia Dei, esto es, de las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. Esto mantiene viva la veneración de los acontecimientos en los que se han actualizado las promesas de Dios y que constituyen, consiguientemente, la referencia obligada tanto para la reflexión de fe como para la vida de oración. 77. Conforme a su designio eterno, Dios, que había hablado ya en los tiempos antiguos, muchas veces y de diversas maneras a los padres por medio de los profetas, en esta etapa final de la historia nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por medio del cual ha creado también el mundo, Geb 1,1. 2. El misterio de Cristo, sobre todo su Pascua de muerte y de resurrección, es la plena y definitiva revelación y realización de las promesas salvíficas. Como Jesús, el Hijo unigénito de Dios, y en 3,18, es aquel en quien el Padre nos ha dado todo, sin reservarse nada, Siefar. Rom 8,32, y en 3,16, es evidente que la referencia esencial para la fe y la vida de oración del pueblo de Dios está en la persona y en la obra de Cristo. En él tenemos al Maestro de la verdad, Siefar. Mt 22,16, al testigo fiel, Siefar. AP 1,5, al sumo sacerdote, Siefar. Geb 4,14, al pastor de nuestras almas, Siefar 1P 2,25, al mediador único y perfecto, Siefar 1 Tim 2,5, Geb 8,6, 9,15, 12,24. Por medio de él el hombre va al Padre. Siefar. Y en 14,6, asciende a Dios la alabanza y la súplica de la Iglesia y desciende sobre la humanidad todo don divino. Sepultados con Cristo y resucitados con él en el bautismo, Siefar. Col 2,12, Rom 6,4. Apartados del dominio de la carne e introducidos en el del Espíritu, Siefar. Rom 8,9. Estamos llamados a la perfección según la medida de la madurez en Cristo, Siefar. F 4,13. En Cristo tenemos el modelo de una existencia que en todo momento refleja la actitud de escucha de la palabra del Padre y de aceptación de su querer, como un sí incesante a su voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, y en 4,34. Así pues, Cristo es el modelo perfecto de la piedad filial y de la conversación incesante con el Padre, es decir, el modelo de una búsqueda permanente del contacto vital, íntimo y confiado con Dios, que ilumina, sostiene y guía al hombre durante toda su vida. 78. En su vida de comunión con el Padre, los fieles son guiados por el Espíritu Santo. Siefar.
Rom 8,14, que les ha sido dado para transformarles progresivamente en Cristo. Para que infunda en ellos el espíritu de los hijos adoptivos, para que adquieran la actitud filial de Cristo, Siefar. Rom 8,15 a 17, y sus mismos sentimientos, Siefar. Fil 2,5, para que haga presente en ellos la enseñanza de Cristo, Siefar. Y en 14,26, 16,13 a 25, de modo que interpreten a su luz los acontecimientos de la vida y los avatares de la historia, para que los conduzca al conocimiento de las profundidades de Dios, Siefar 1 Sioar 2,10, y les disponga a convertir su vida en un culto espiritual, Siefar. Rom 12,1, para que les sostenga en las contrariedades y en las pruebas a las que deben hacer frente en el camino fatigoso de transformación en Cristo, para que suscite, alimente y dirija su oración. El Espíritu de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene, pero el mismo Espíritu intercede insistentemente por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuáles son los deseos del Espíritu, porque intercede por los creyentes conforme a los designios de Dios. Rom 8,26 a 27. El culto cristiano tiene su origen y su fuerza en el Espíritu, y se desarrolla y perfecciona en él. Así, se puede afirmar que sin la presencia del Espíritu de Cristo no hay auténtico culto litúrgico y tampoco puede expresarse la auténtica piedad popular. 79. A la luz de los principios expuestos se muestra que es necesario que la piedad popular se configure como un momento del diálogo entre Dios y el hombre, por Cristo. En el Espíritu Santo. No hay duda de que ésta, a pesar de las carencias que se notan aquí y allá, como por ejemplo la confusión entre Dios Padre y Jesús, tiene en sí una impronta trinitaria. La piedad popular es muy sensible al misterio de la paternidad de Dios, se conmueve ante su bondad, se admira de su poder y sabiduría, se alegra por la belleza de la creación y alaba al Creador por ella, sabe que Dios Padre es justo y misericordioso, y que se ocupa de los pobres y de los humildes, proclama que Él manda hacer el bien y premia a los que viven honradamente siguiendo el buen camino, en cambio aborrece el mal y aleja de sí a los que se obstinan en el camino del odio y de la violencia, de la injusticia y de la mentira. La piedad popular se detiene con gusto en la figura de Cristo, Hijo de Dios y Salvador del hombre, se conmueve ante la narración de su nacimiento e intuye el amor inmenso que se esconde en ese niño, Dios verdadero y verdadero hermano nuestro, pobre y perseguido desde su infancia, goza con la representación de numerosas escenas de la vida pública del Señor Jesús, el buen pastor que se acerca a los publicanos y a los pecadores. El taumaturgo que cura a los enfermos y socorre a los necesitados, el maestro que habla con verdad, y sobre todo le gusta contemplar los misterios de la pasión de Cristo. Porque advierte en ellos su amor ilimitado y la medida de su solidaridad con él. Sufrimiento humano, Jesús traicionado y abandonado, flagelado y coronado de espinas. Crucificado entre malhechores, bajado de la cruz y sepultado en la tierra, llorado por amigos y discípulos. La piedad popular no ignora que en el misterio de Dios está la persona del Espíritu Santo. Cree que por obra del Espíritu Santo el Hijo de Dios se ha encarnado en él seno de la Virgen María y se ha hecho hombre, y que en los comienzos de la Iglesia se dio el Espíritu a los apóstoles, Siefar. Hech 2,1 a 13, sabe que la fuerza del Espíritu de Dios, cuyo sello está impreso en los cristianos de manera particular mediante la confirmación, está viva en todo sacramento de la Iglesia, sabe que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo comienza la celebración de la misa, se confiere el bautismo y se da el perdón de los pecados, sabe que en el nombre de las tres divinas personas se realiza toda forma de oración de la comunidad cristiana y se invoca la bendición divina sobre el hombre y sobre todas las criaturas. 80. Así pues, es preciso que en la piedad popular se fortalezca la conciencia de la referencia a la Santísima Trinidad que, como se ha dicho, ya lleva en sí misma, aunque todavía como una semilla. Para este fin se dan las siguientes indicaciones. Es necesario ilustrar a los fieles sobre el carácter particular de la oración cristiana,
Tiene como destinatario al Padre, por la mediación de Jesucristo, en la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario que las expresiones de la piedad popular muestren claramente la persona y la acción del Espíritu Santo. La falta de un nombre para él, Espíritu de Dios, y la costumbre de no representarlo con imágenes antropomórficas han dado lugar, al menos en parte, a cierta ausencia del Espíritu Santo en los textos y en otras formas de expresión de la piedad popular, aunque sin olvidar la función de la música y de los gestos del cuerpo para manifestar la relación con el Espíritu. Esta ausencia se puede solucionar mediante la evangelización de la piedad popular, de la que ha tratado tantas veces el magisterio de la Iglesia. Es necesario, por otra parte, que las expresiones de la piedad popular pongan de manifiesto el valor primario y fundamental de la resurrección de Cristo. La atención amorosa dedicada a la humanidad sufriente del Salvador, tan viva en la piedad popular, se debe unir siempre a la perspectiva de su glorificación. Solo con esta condición se presentará de manera íntegra el designio salvífico de Dios en Cristo y se captará en su unidad inseparable el misterio pascual de Cristo. Solo así se trazará el rostro genuino del cristianismo, que es victoria de la vida sobre la muerte, celebración del que no es un Dios de muertos, sino de vivos, MT 22,32, de Cristo, el viviente, que estaba muerto y ahora vive para siempre, CFR. AP 1,28, y del Espíritu que es Señor y dador de vida. Finalmente es necesario que la devoción a la pasión de Cristo lleve a los fieles a una participación plena y consciente en la Eucaristía, en la que se da como alimento el cuerpo de Cristo, ofrecido en sacrificio por nosotros, CFR 1 COAR 11,24, y se da como bebida la sangre de Jesús, derramada en la cruz para la nueva y eterna alianza, y para la remisión de todos los pecados. Esta participación tiene su momento más alto y significativo en la celebración del Triduo Pascual, culminación del año litúrgico, y en la celebración dominical de los sagrados misterios. La Iglesia, comunidad cultural. 81. La Iglesia, pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una comunidad de culto. Por voluntad de su Señor y Fundador, realiza numerosas acciones rituales que tiene como objetivo la gloria de Dios y la santificación del hombre. Y que son todas, de distinto modo y en diverso grado, celebraciones del misterio pascual de Cristo, orientadas a realizar la voluntad de Dios de reunir a los hijos dispersos en la unidad de un solo pueblo. En las diversas acciones rituales, la Iglesia anuncia el Evangelio de la salvación y proclama la muerte y resurrección de Cristo, realizando a través de los signos su obra de salvación. En la Eucaristía celebra el memorial de la Santa Pasión, de la gloriosa resurrección y de la admirable ascensión, y en los otros sacramentos obtiene otros dones del Espíritu que brotan de la cruz del Salvador. La Iglesia glorifica al Padre con salmos e himnos por las maravillas que ha realizado en la muerte y en la exaltación de Cristo su Hijo, y le suplica que el misterio salvífico de la Pascua llegue a todos los hombres, en los sacramentales, instituidos para socorrer a los fieles en diversas situaciones y necesidades, suplica al Señor para que toda su actividad esté sostenida e iluminada por el Espíritu de la Pascua. 82. Sin embargo, en la celebración de la liturgia no se agota la misión de la Iglesia por lo que se refiere al culto divino. Los discípulos de Cristo, según el ejemplo y la enseñanza del Maestro, rezan también en lo escondido de su morada, CFR. MT 6,6, se reúnen a rezar según formas establecidas por hombres y mujeres de gran experiencia religiosa, que han percibido los anhelos de los fieles y han orientado su piedad hacia aspectos particulares del misterio de Cristo, rezan de unas formas determinadas, que han surgido de una manera prácticamente anónima desde el fondo de la conciencia colectiva cristiana, en las cuales las exigencias de la cultura popular se armonizan con los datos esenciales del mensaje evangélico. 83. Las formas auténticas de la piedad popular son también fruto del Espíritu Santo y se deben considerar como expresiones de la piedad de la Iglesia, porque son realizadas por los fieles que viven en comunión con la Iglesia,
adheridos a su fe y respetando la disciplina eclesiástica del culto, porque no pocas de dichas expresiones han sido explícitamente aprobadas y recomendadas por la misma Iglesia. 84. En cuanto a expresión de la piedad eclesial, la piedad popular está sometida a las leyes generales del culto cristiano y a la autoridad pastoral de la Iglesia, que ejerce sobre ella la acción de discernir y declarar auténtico, y la renueva al ponerla en contacto con la palabra revelada, la tradición y la misma liturgia, un contacto que resulta fecundo. Es necesario, por otra parte, que las expresiones de la piedad popular estén siempre iluminadas por el principio eclesiológico del culto cristiano. Esto permitirá a la piedad popular tener una visión correcta de las relaciones entre la Iglesia particular y la Iglesia universal. La piedad popular suele centrarse en los valores locales, con el riesgo de cerrarse a los valores universales y a las perspectivas eclesiológicas. Situar la veneración de la Virgen Santísima, de los ángeles, de los santos y beatos, y el sufragio por los difuntos, en el amplio campo de la comunión de los santos y dentro de las relaciones existentes entre la Iglesia celeste y la Iglesia que todavía peregrina en la tierra. Comprender de modo fecundo la relación entre ministerio y carisma, el primero necesario en las expresiones del culto litúrgico, el segundo, frecuente en las manifestaciones de la piedad popular. Sacerdocio común y piedad popular. 85. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana el fiel entra a formar parte de la Iglesia, pueblo profético, sacerdotal y real, al que corresponde dar culto a Dios en espíritu y en verdad, Siefar. Y en 4,23. Este pueblo ejerce dicho sacerdocio por Cristo en el Espíritu Santo, no solo en ámbito litúrgico, especialmente en la celebración de la Eucaristía, sino también en otras expresiones de la vida cristiana, entre las que se cuentan las manifestaciones de la piedad popular. El Espíritu Santo le confiere la capacidad de ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, de elevar oraciones y súplicas y, ante todo, de convertir la propia vida en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Rom 12,1, Siefar. Geb 12,28. 86. Desde este fundamento sacerdotal, la piedad popular ayuda a los fieles a perseverar en la oración y en la alabanza a Dios Padre, a dar testimonio de Cristo, Siefar. Hech 2,42. 47, y, manteniendo la vigilante espera de su venida gloriosa, da razón, en el Espíritu Santo, de la esperanza de la vida eterna, Siefar 1p 3,15, y mientras conserva aspectos significativos del propio contexto cultural, expresa los valores de eclesialidad que caracterizan, en diverso modo y grado, todo lo que nace y se desarrolla en el cuerpo místico de Cristo. Palabra de Dios y piedad popular. 87. La palabra de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, custodiada y propuesta por el Magisterio de la Iglesia, celebrada en la liturgia, es un instrumento privilegiado e insustituible de la acción del Espíritu en la vida cultural de los fieles. Como en la escucha de la palabra de Dios se edifica y crece la Iglesia, el pueblo cristiano debe adquirir familiaridad con la Sagrada Escritura y llenarse de su espíritu, para traducir en formas adecuadas y conformes a los datos de la fe, el sentido de piedad y devoción que brota del contacto con el Dios que salva, regenera y santifica. En las palabras de la Biblia, la piedad popular encontrará una fuente inagotable de inspiración, modelos insuperables de oración y fecundas propuestas de diversos temas. Además, la referencia constante a la Sagrada Escritura constituirá un índice y un criterio, para moderar la exuberancia con la que no raras veces se manifiesta el sentimiento religioso popular, dando lugar a expresiones ambiguas y en ocasiones incluso incorrectas. 88. Pero la lectura de la Sagrada Escritura debe estar acompañada de la oración, para que pueda realizarse el diálogo entre Dios y el hombre, por lo tanto, es muy recomendable que las diversas formas con las que se expresa la piedad popular procuren, en general, que haya textos bíblicos, oportunamente elegidos y debidamente comentados. 89. Para este fin ayudará el modelo que ofrecen las celebraciones litúrgicas, donde la
Sagrada Escritura tiene un papel constitutivo, propuesta de maneras diversas, según los tipos de celebración. Sin embargo, como a las expresiones de la piedad popular se les reconoce una legítima variedad de forma y de organización, no es necesario que en ellas la disposición de las lecturas bíblicas sea un calco de las estructuras rituales con las que la liturgia proclama la palabra de Dios. El modelo litúrgico constituirá, en cualquier caso, para la piedad popular, una especie de garantía de una correcta escala de valores, en la cual el primer lugar le corresponde a la actitud de escucha de Dios que habla, enseñará a descubrir la armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y a interpretar el uno a la luz del otro, presentará soluciones avaladas por una experiencia secular, para actualizar de manera concreta el mensaje bíblico y ofrecerá un criterio válido para valorar la autenticidad de la oración. En la elección de los textos es deseable que se recurra a pasajes breves, fáciles de memorizar, incisivos, fáciles de comprender aunque resulten difíciles de llevar a la práctica. Por lo demás, algunos ejercicios de piedad, como el Vía Crucis y el Rosario, favorecen el conocimiento de la Escritura, al vincular directamente los episodios evangélicos de la vida de Jesús a gestos y oraciones aprendidas de memoria, se recuerdan con mayor facilidad. Piedad popular y revelaciones privadas. 90 Desde siempre, y en todas partes, la religiosidad popular se ha interesado en fenómenos y hechos extraordinarios, con frecuencia relacionados con revelaciones privadas. Aunque no se pueden circunscribir al ámbito de la piedad mariana, en esta especialmente se dan las apariciones y los consiguientes mensajes. En este sentido, recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia, N. 67. Enculturación y piedad popular. 91 La piedad popular está caracterizada, naturalmente, por el sentimiento propio de una época de la historia y de una cultura. Una muestra de esto es la variedad de expresiones que la constituyen, florecidas y afirmadas en las diversas iglesias particulares en el transcurso del tiempo, signo del enraizarse de la fe en el corazón de los diversos pueblos y de su entrada en el ámbito de lo cotidiano. Realmente la religiosidad popular es la primera y fundamental forma de enculturación de la fe, que se debe dejar orientar continuamente y guiar por las indicaciones de la liturgia, pero que a su vez fecunda la fe desde el corazón. El encuentro entre el dinamismo innovador del mensaje del Evangelio y los diversos componentes de una cultura es algo que está atestiguado en la piedad popular. 92 El proceso de adaptación o de enculturación de un ejercicio de piedad no debería presentar dificultades por lo que se refiere al lenguaje, a las expresiones musicales y artísticas y al uso de gestos y posturas del cuerpo. Los ejercicios de piedad, por una parte no conciernen a aspectos esenciales de la vida sacramental y por otra son, en muchos casos, de origen popular, nacidos del pueblo, formulados con su lenguaje y situados en el marco de la fe católica. Sin embargo, el hecho de que los ejercicios de piedad y las prácticas de devoción sean expresión del sentir del pueblo, no autoriza a actuar en esta materia de modo subjetivo y con personalismo, manteniendo la competencia propia del ordinario del lugar o de los superiores mayores si se trata de devociones vinculadas a órdenes religiosas. Cuando se trata de ejercicios de piedad que afectan a toda una nación o a una amplia región, conviene que se pronuncie la conferencia de obispos. Es preciso una gran atención y un profundo sentido de discernimiento para impedir que, a través de las diversas formas del lenguaje, se insinúen en los ejercicios de piedad nociones contrarias a la fe cristiana o se abra la puerta a expresiones contaminadas por el sincretismo.
En particular es necesario que el ejercicio de piedad, objeto de un proceso de adaptación o de enculturación, conserve su identidad profunda y su fisonomía esencial. Esto requiere que se mantenga reconocible su origen histórico y las líneas doctrinales y cultuales que lo caracterizan. En lo referente al empleo de formas de piedad popular en el proceso de enculturación de la liturgia, hay que remitirse a la instrucción de este dicasterio sobre el tema en cuestión.